días, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. ¿Sabías que They Are Survival cuenta con 6 eventos de temporada en donde podrás adquirir ítems de buena categoría que transformará por completo tu experiencia en el juego? Seguramente seas un jugador nuevo o intermedio o incluso hasta veterano y alguna vez te habrás preguntado qué eventos existen y cuándo van a llegar. Pues bueno, mi queridísimo salchichudo, déjame ilustrarte con un top 6 de los mejores eventos en el juego. Irán de lo peor, o bueno, no de lo peor sino de lo más básico hasta el mejor. Sí, va a ser difícil pues encasillarlos en una posición por diversos factores, pero trataré de hacerlo según el rendimiento de los objetos que se puedan conseguir en él. Así que quédate y échale un vistazo y prepárate porque ya en poco tiempo empezará otro más. Número 6. Pocos recordarán que hace algunos años hubo un evento temático sobre Pascua. Este festival tuvo dos versiones. Hace 3 años simplemente se añadieron 2 objetos exclusivos de temporada que podían encontrarse al lootear ciudades. Se trataban de 2 huevos de Pascua, nada interesante o importante. Pero hace 2 años el festival fue transformado y traería consigo nuevas actividades, nuevos objetos y una categoría de enemigo que se quedaría de forma permanente. Estoy hablando de las gallinas y pollos mutantes. Así es, fue en este evento en donde se introdujeron. Aquí en este evento podías obtener el traje de conejito, aunque pues sirve más como reliquia porque relativamente no hace nada, es más que todo pues como un objeto ahí de recuerdo. También podías conseguir consumibles de temporada y la famosa fruta misteriosa. Y también el acceso a otros puntos alejados del mapa al introducirte por el agujero del conejo. Que esté en la última posición no lo hace que sea un evento malo, de hecho tiene bastantes cosas buenas, como por ejemplo podías recolectar muchísimo combustible, podías farmear recursos para distintas cosas más, porque al entregar las cajas de los huevos te daban muchas recompensas, incluyendo las frutas misteriosas, y eso pues valía bastante en su momento y aún. Este festival ha brillado por su ausencia desde abril del 2023. No sabemos si vaya a regresar en un futuro. F. Número 5. El evento del Año Nuevo Chino es relativamente nuevo. Este año tuvimos su segunda versión, en donde se nos presentó una nueva mascota que lamentablemente, en mi opinión, dejó muchísimo que desear. Al igual que el resto de eventos, este cuenta con una historia, misiones y objetos adquiribles por medio de la Loot Box. No es un evento tan prolongado y no cuenta con objetos tan interesantes. De hecho, solamente un par podrían pues clasificar como relevantes, y entre esos está el guandao, la mochila de anticuario, el kit de acupuntura y la guía de cultivo de arroz. Es un evento demandante y este año se sintió bastante pesado, ya que tocaba farmear muchísimo más de lo normal para poder conseguir los créditos y así usarlos en la Loot Box. Si todo sale bien, el próximo año, a inicios de febrero, vendría su tercera edición. Número 4. En la posición número 4 se encuentra el evento del Sindicato de la Pólvora. Este, aunque es nuevo, ha sido toda una revolución y locura, pues ha sido el pionero en traer un sistema de pase de batalla, que seguramente también se va a añadir en los futuros eventos. El Festival de los Locos ha sido uno de los mejores eventos. La mayoría de su contenido ha sido fácil, algunos combates no tanto, pero en general, como la adquisición de objetos, el farmeo y los tiempos, sí, y eso es lo que importa. El Sindicato de la Pólvora ha sido pensado para atraer, enganchar y suavizar la marea con los jugadores nuevos y antiguos. No ha sido un evento tan desgastante, agresivo o frenético. Ha contado con suficiente tiempo para poder hacer todo su contenido. Se queda en esta posición debido a que sus objetos, comparados con los de otros eventos, no están en una liga superior o igual. Muy poquitos son rescatables, como lo son el arnés para llevar un arma extra, la ballesta, el cuchillo, la ametralladora buitre y el cincuentazo. Seguramente el próximo año también regrese de nuevo para finales de mayo. Número 3.
Entramos en la recta final de los mejores eventos del juego y quizás a muchos les sorprenda, pero el festival de Halloween se queda en la posición número 3. Y sí, es difícil incluso hasta para mí dejarla aquí porque es uno de los eventos que me encantan, es uno de mis favoritos por su temática, pero como el top está enfocado en resaltar el contenido adquirible, pues ni modo. Halloween ha sido el primer evento del juego, ha sido transformado desde su primera aparición en el 2019. Este festival se caracteriza por añadir elementos y objetos de categoría oscura, perturbadora, inquietante, pero a su vez interesante. La historia, los enemigos y el contenido es buenísima, pero sí estaría bien que este año pues le metan mano y ganas y la cambien un poquito, porque eso de andar recalentando lo mismo no les va a gustar a muchos. Este evento es clave para poder conseguir una gran parte de los mejores objetos del juego, como por ejemplo lo son la mochila de glotón, la guadaña de la muerte, la capa de invisibilidad, la moneda maldita, el calabazanomicon y entre otros más, incluido aspectos de mesas o también perks especiales. Ay Dios, ¿cuánto daríamos porque regresase al evento el jefe de la marioneta? Mejor dicho, estaría de pelos. El evento de Halloween suele llegar a mitad de mes de octubre, así que pilas pues, vayan preparándose. Si te está gustando el video, apóyame con tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de contenido de calidad. Número 2. Continuamos con uno de los eventos más queridos y esperados por muchos jugadores, el proyecto EMBA. Aunque es cierto que este año ha sido un poco maltratado y recalentado, no le resta que sea uno de los mejores eventos del juego. La cantidad de objetos importantes que se encuentran en él lo convierte en un festival para mejorar la experiencia del juego, en especial para los futuros eventos y para que no sufran tanto como lo hicieron con el último jefe de la historia del sindicato. La historia es una pequeña adaptación de The Last of Us, en donde un hongo muta y empieza a infectar a todo lo que esté vivo. Nuestra misión: detener a los responsables de andar esparciendo el agente fúngico. Este evento suele llegar durante el mes de abril. Dentro de los objetos más importantes que puedes conseguir en él son la mascota Gemco, la máscara de gas iónica, el Yerin atrapamoscas, la mochila botiquín, la armadura táctica, el railgun portátil y el bioenvase. Estos artículos mejorarán drásticamente tu partida en el juego. Número 1. En la posición número 1 se encuentra nada más y nada menos que el evento de Navidad. Este es el mejor festival que existe hasta el momento, pues alberga la mayoría de objetos que ponen en modo fácil el juego. Los combates de este festival no son tan complicados y tiene una historia interesante y peculiar en donde se aborda el Papá Noel verso, que se supone que varios tipos de Papá Noeles de otras dimensiones se unen para derrotar a un enemigo en común. El evento de Navidad suele llegar a mitad del mes de diciembre, a veces antes o incluso unas veces días después, o sea, ahí no sabemos realmente cómo se manejan los tiempos, pero de que llega, llega. Y los mejores objetos que puedes encontrar en este evento son la armadura polar, el bastón, saco, pandereta y tarjeta de negocios de Papá Noel, el rifle de stearina o el rifle de válvulas, el terem de Moroz, el zorro polar o incluso puedes comprar al oso polar. Ambas mascotas son muy útiles y poderosas. Y estos son todos los eventos existentes hasta el momento en el juego. Seguramente en el próximo, o sea, el de Halloween, veamos cosas nuevas, incluyendo un nuevo pase de batalla. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.